Hola, ¿qué tal? Continuamos con la carta de Pedro, capítulo 3, parte 2. Vamos a empezar con Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 9. Antes de continuar, quiero compartirte que estoy impresionado con lo que vi esta semana pasada con el encuentro del Papa en Tierra Santa. Todo lo que se dijo, todo lo que se vio me tiene impactado. Todavía falta un encuentro que va a ser en el Vaticano. Yo me pregunto, ¿será esto de lo que hablaba Daniel? Si se firma la paz entre Israel y este grupo, los palestinos, ¿nos estaría entonces o estaríamos siendo testigos de un cumplimiento de profecía? ¿Tú qué piensas? Si estamos viviendo tiempos bien difíciles, mucha gente no se está dando cuenta. La economía alrededor del mundo, a partir de las lunas de sangre, hubo una cantidad de sismos y sigue habiendo sismos tremendo. Y una serie de cosas, ¿no? Que no es el tema del día de hoy, pero yo creo que es tiempo de que despiertes y te des cuenta que tienes que regresar a casa, ¿sí? Y esta carta precisamente nos da esperanza. Esta carta de Pedro nos da esperanza, nos da instrucciones de cómo vivir como el Padre nos pide, cómo debemos ser. Hay que tomar en serio estos estudios, hay que compartirlos, hay que estudiarlos, analizarlos, ¿sí? Tener un tiempo para esto, no para el mundo. Ya, yo creo que ya es tiempo de que le tomes más atención a esto. Créemelo, sí, créemelo. Yo creo que pronto vamos a ser testigos de un evento trágico en el mundo. Yo siento que pronto lo vamos a ver. Entonces hay que empezarnos a preparar, ¿sí? Entonces hay que empezar a leer. Hoy vamos a ver un estudio muy bonito, una parte muy bonita de cómo debemos de ser con los demás, ¿verdad? Entonces, antes de continuar, o de tratar de decirte de qué se trata toda la carta, ponte en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, y nos vamos a ir mejor verso por verso. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. De un mismo sentir. Sí, aquí nos dice que podemos ser de un mismo sentir, compasivos, ¿no? Amándonos fraternalmente, como si fuéramos hermanos de sangre. Todas las personas que nos rodean, nos tenemos que amar como si fuéramos hermanos. Y más, obviamente, siendo realmente hermanos de sangre. ¿Sí? Cuando tú llegas al momento de darte cuenta y dices, bueno, ya conozco a esta persona, ya sé cómo es, ya sé cuál es su carácter, y ese carácter a ti no te gusta, ¿sí? No te gusta, pero todavía esta amistad, ¿sí? Es una amistad tuya y no te gusta su carácter. Y dices, no me gusta, pero hay casos en que incluso tu hermano de sangre, aunque ya lo conoces, ¿sí? Te quejas y tienes problemas con tu hermano. Yo te voy a decir algo, por algo nació en tu familia, ¿sí? Por algo está ahí. Uno de los grandes daños que a veces tenemos de no aplicar estos versículos, ¿sí? Es que tomamos nuestras relaciones como si fueran vasos desechables. Nuestras amistades también son desechables. Entonces, cuando llega el momento en que no estás de acuerdo con alguien, discutes, no tienes el mismo sentir, ¿sabes qué haces? Simplemente lo botas como si fuera papel y no lo vuelves a ver, como si nunca hubiera existido. Y esto a veces también pasa con la familia. Y resulta que hubo un tiempo en que sí era lo máximo, ¿verdad? Decías que lo querías, que era maravilloso, y en las fiestas, en las pachangas, no lo abrazabas al amigo y hermano, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas? Y luego empieza un desacuerdo y ya nunca lo vuelves a ver. No te vuelves a enterar de su existencia. Nunca quieres volver a saber de ellos. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo este versículo es que nos amemos unos a otros como si realmente fuéramos familia. ¿Sí? Y que es una falta de atención. Que aunque a veces lo hacemos de todos modos, ¿no? A veces tienes tus propios hermanos y nunca les vuelves a hablar, nunca vuelves a tener contacto con ellos. Eso es algo que no está bien. Entonces tenemos que amarnos fraternalmente, como si fuéramos verdaderamente familia de sangre, todos.
Y la única manera de lograr eso es siendo misericordiosos. ¿Sí? Misericordia es la cualidad de no darle a cada quien lo que merece. ¿Sí? ¿Sí me entendiste? Te lo vuelvo a repetir. Misericordia es la cualidad de no darle a cada quien lo que merece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente que está a nuestro alrededor no merecen nada, ¿no? A veces, que no les hablemos, que no volvamos a tener contacto con ellos. Pero dice la palabra que no le demos lo que merecen. Que tengamos misericordia. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas en las que si nuestro Padre Celestial aplicara su justicia, ¿qué implicaría? Pues que nunca más volviera a tener misericordia de nosotros, ¿no? ¿Sí? Por esto de la misma manera, misericordiosos y amigables. Dice Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Sí? Y amigo hay más unido que un hermano. ¿Sí? ¿Cuántas veces no anhelas o no anhelamos tener amigos? Y luego pensamos, no, es que no hay amigos. Mas este proverbio dice que empecemos siendo amigos nosotros mismos para conseguir amigos. Así que tomemos la iniciativa. Sí, y muy difícil. Yo sé que en esta generación en la que vivimos está muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente está estresada, está acelerada. ¿Sí? Cada vez es más complicado que alguien se te acerque y te diga, oye, quiero ser tu amigo. ¿Sí? Vamos a tener una amistad más profunda. Está muy difícil que suceda. Entonces, si queremos tener amigos, seamos nosotros mismos los que los busquemos. No hay que esperar a que vengan. Te digo porque si tú ya regresaste a casa, tienes que compartir la palabra del Padre Celestial. Y tienes que ser amigos. Y va a haber quienes no te quieran escuchar, pero con tus acciones, con tu actuar, pronto, ya cuando el Padre Celestial les hable a su corazón, se van a dar cuenta, pero tú tienes que ser amigos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos tener motivación para bendecir? ¿Cómo podemos no hablar mal de los demás? ¿Cómo podemos hacerle para hablar bien de los demás? Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Sí? Dios no nos llamó para pedirnos algo. ¿Sí? Dios no nos llamó para exigirnos algo. El Padre nos llamó para darnos una herencia, imagínate. ¿Sí? El Padre Celestial nos llamó para heredar bendición. Y aquí vienen principios muy importantes. Consejos muy importantes para amar la vida. ¿Qué es lo contrario de amar la vida? De disfrutar la vida, de gozarla. A veces vemos a alguien que está rebosando de alegría, de emoción, de gozo. Todo el tiempo está contento, entusiasmado. ¿Sí? Lo contrario de amar la vida es aborrecer la vida. Odiar la vida, desear la muerte, odiarse a sí mismo. ¿Sí? Y eso lo creamos cuando no aplicamos estos principios. ¿Sí? Primero de Pedro 3, del versículo 10 al 11. ¿Por qué el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño? Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Sí? El que quiera tener una vida plena, abundante, llena de gozo y ver días buenos, ¿sí? Que nunca digamos, oh, ¿sabes qué? Me levanté con la pierna izquierda. Hoy no debí haberme levantado. Estuvo horrible. ¿Por qué vemos las cosas así? Aquí nos dice cómo podemos decir, wow, este día estuvo bárbaro. Este día fue buenísimo. ¿Sí? Que cuando te vayas a tu camita, digas, este día fue increíble. ¿Sí? Que termines tu día con gratitud y con gozo. ¿Sí? Entonces, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Sí? ¿Sí? Ahí. Ahora empiezo a entender por qué a veces no amo la vida. ¿Por qué? Porque te levantas pensando, o sea, ves los días oscuros, pésimos. Hay que cuidar lo que hablamos.
porque de lo que sale de nuestra boca es de lo que se va a contaminar nuestro cuerpo. ¿Sí? Lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón: resentimiento, odio, orgullo, envidia, todas esas cosas. Así que si queremos ver días buenos, amar la vida, que dice: refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. ¿Sí? Con estas dos frases empezamos a entender por qué a veces nos sentimos tan mal. ¿Sí? Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Sí? Hay que buscar primero, obviamente, en tu casa, en tus relaciones, que haya paz, que no haya peleas, que no haya rabia. Tenemos que hacer hasta lo imposible porque en nuestra casa y en nuestras relaciones, en tu trabajo, en nuestro trabajo, reine la paz. Y esto tiene mucho con guardar silencio. ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿por qué tuvimos que abrir nuestra bocota? ¿Por qué tuve que decir esta tontería? ¿Sí? Ay, armé un rollazo. Uy, si me hubiera quedado callado, no se hubiera hecho esta tempestad, no se hubiera hecho esta tormenta perfecta, ¿no? Primera de Pedro 3, 12 al 13. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? A ver, aquí va una pregunta. Aquí dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. A ver, ¿cómo que los ojos del Señor están sobre los justos si la Biblia dice que no hay justo ni aun uno? Bueno, es que hay un principio que se aplica aquí cuando dos versículos se contradicen. Y es que existe un tercer versículo que aclara los otros dos. ¿Sí? Por un lado, habla mucho la Biblia acerca de los justos, ¿sí? Pero al mismo tiempo habla de que no hay justos ni aun uno. Y entonces necesitamos un tercer versículo que aclare esos dos. Entonces ponte en Gálatas 3:6, que dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces quiere decir que si creemos a Dios, si crees en su palabra y confías en Él, esa fe te es acreditada como justicia. Así que los ojos del Señor están sobre los justos. Si le hemos creído a Dios, nuestra fe será contada por justicia. Entonces los ojos del Padre están sobre nosotros y sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Él no está ocupado. Él, la verdad, no se duerme. Siempre está atento a nuestras oraciones. ¿Qué dice? Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, Pedro no inventó estas palabras. ¿Sabes de dónde lo sacó? Del Salmo 34. ¿Sí? Y a lo mejor decimos, qué fácil es hablar de todo esto cuando todo está bien. ¿Sí? Cuando todo está así, mira, relajadito, tranquilo. Pero yo quisiera que tú estuvieras viviendo lo que yo estoy viviendo para hablar de todo esto. ¿Sí? Que te pasara lo que yo estoy pasando para ver si no hablas mal. ¿Sí? Ahora, las circunstancias en las que se escribió este Salmo 34, ¿sabes cuáles fueron? Precisamente fueron cuando David andaba huyendo de Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Y David se fue y se refugió en una ciudad filistea. La ciudad se llamaba Gat. ¿Y sabes quién había vivido ahí? Goliat. Entonces imagínate, David anda huyendo de amenaza de muerte de parte de Saúl y se va y se mete a Gat, donde nada menos todo el mundo sabía quién era David. Pues obviamente ya, de ahí era el filisteo Goliat. Ya ves que David le había dado su paz, su piedronón ahí en la cabeza, ¿no? Lo mató. Entonces fíjense que David
En su desesperación va a buscar refugio a Gat. Y cuando llega ahí, pues ¿qué pasa? Todos se enteran de que ahí estaba David, ¿no? Y van y le dicen al rey de los filisteos, oye, ¿sabes que por allí anda David, el que mató a nuestro soldado, a nuestro gigantón, ¿no? ¿Qué creen que sintió David cuando todos los filisteos se enteraron que él andaba por allí? Lo estaba persiguiendo su propio país. Era un exiliado político. Y ahora resulta que estaba en un lugar extranjero en el que también lo odiaban. Y nomás imagínate. Esas son las circunstancias en las que Pedro está escribiendo. Recuerden que Pedro le escribió a los exiliados en la dispersión, a las 10 tribus de Israel que estaban dispersas, que iban a estar siendo perseguidos en tierra extranjera. Entonces simplemente lo que está haciendo Pedro es decir, recuerden lo que le pasó a David. Recuerden que David en esas circunstancias no estuvo con miedo, sino que buscó al Señor. Y ahora también fue muy hábil al mismo tiempo, ¿no? Porque lo estaban buscando, ¿no? Digo, ahí entró a Gat y de repente pues ya se enteraron, ¿no? ¿Y sabes qué hizo? Cuando corrió el rumor que estaba por ahí, empezó a comportarse, a fingir que estaba loco. O sea, se iba así todo y empezaba a todas las puertas las iba arañando, ¿no? Y dejando caer la baba como loco. Y cuando lo ven así, pues el rey David, ¿no? Y luego de repente lo ven así, pues pensaron que estaba loco de verdad. Y cuando el rey se entera, dice, yo para qué quiero más locos aquí, llévese este loco de aquí. Y de esa manera se salva David. Ya para que David haya llegado a esos extremos, es que realmente hubo un momento en que se preocupó, pero escribió este Salmo 34. Una vez que Dios lo libra de estas circunstancias, una vez que se salva, escribe este salmo diciendo, bendeciré al Padre Celestial en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en el Padre eterno se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandeced a mi Señor, al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Padre eterno y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Padre y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Padre eterno. Dichoso el hombre que confía en él. Temed al Padre eterno, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Padre eterno no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor del Padre eterno os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y aquí viene lo que citó Pedro en su primera carta, fíjate. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Eterno están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Padre Celestial contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Padre Eterno oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Padre a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Padre eterno. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Eterno redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Nos damos cuenta que David no escribió este salmo estando relajado, ¿sí?, sino estando en momentos difíciles, ¿sí?, cuando el Señor había tenido misericordia de él. Y es lo mismo que Pedro está diciendo, ¿sí?, las mismas provisiones de Dios en el pasado aplican en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Si el Padre Celestial libró a su siervo David, que estaba temeroso, que estaba angustiado, pues en un país extranjero, que estaba
estaba siendo perseguido, pues ahora ustedes que serán perseguidos, pues siéntanse tranquilos. ¿Sí? De ustedes se hablará mal y van a tener muchos problemas. Confíen en el Padre Celestial, porque Él estará con ustedes. Es lo que está diciendo Pedro. Primero de Pedro 3, 14, 15. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Bienaventurados sois si son perseguidos de la justicia. Esto lo sacó del Sermón del Monte. ¿Sí? Mateo, mira. Mete a Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué cuando se les perseguían y los azotaban, salían cantando, alabando al Padre Celestial y dando gracias? Porque ellos creían firmemente. Ellos sabían que había una recompensa para ellos. Cada vez que los golpeaban, que los rechazaban, ellos decían gracias, me acabo de sacar el billete de la lotería. Salían de allí felices. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no tengan temor. No hay que estresarse, sino santifiquemos al Padre Celestial en nuestros corazones. Este pasaje lo sacó Pedro de Isaías 8:13. Sí, que era una época que Judá estaba temeroso, lo iban a atacar, ¿no? Estaba ya la amenaza de los asirios. Y luego Siria e Israel se hacen ahí una alianza para atacar a Judá. ¿Sí? Y hay un momento en que el rey de Judá está pues temeroso. Y Dios le manda a decir, no te preocupes. No temas las alianzas que se están haciendo, ¿no? Vete a Isaías 8, versículo 12 al 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Padre Celestial de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Sí? ¿Sí? Empiece a tenerle temor a las amenazas. ¿Sí? Hay que estar conscientes de que el Padre Celestial está en control de todo. Él es soberano. ¿Sí? Él da la victoria a quien quiere. Levanta y derriba a quien quiere. Él está en control absoluto de todas las cosas. ¿Sí? Así que es el mismo concepto que está manejando Pedro, ¿sí? En momentos de persecución y sufrimiento. ¿Sí? Santifiquemos al Señor en nuestro corazón. Hay que reconocer que Él está separado de la creación, que Él está moviendo las cosas, que Él está dirigiendo. Acuérdate que Él creó el bien y también creó el mal. Él también permite que las cosas malas sucedan. Y Él tiene sus propósitos. Él sabe por qué. Por eso hay que santificarlo en nuestros corazones. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? En ese momento de sufrimiento y de prueba, prepárate. ¿Sí? Porque si hay un momento en que la gente va a estar pendiente de nosotros y se va a acercar a nosotros, es cuando estamos pasando por pruebas difíciles. Y si te ven tranquilo, te van a preguntar, ¿cómo puedes estar tranquilo? Ve nomás lo que estás pasando. Claro que también va a haber quienes se burlen de tu situación, que pueden estar en contra. ¿Sí? Hay que prepararnos para responder cuando pregunten acerca de nuestra fe, con mansedumbre y reverencia. ¿Sí? Y eso Pedro lo sabía por experiencia propia. ¿Sí? Una vez que empezó la persecución y empezó el Señor a darle milagros, a darles milagros y señales increíbles. ¿Sí? Una vez que fue al templo en la hora de la oración, dice que en la puerta estaba un hombre cojo. ¿Sí? Y Pedro y Juan se acercan y al verlo a los ojos, en el momento le dijeron, que eso es en Hechos, busquen Hechos 3:6. ¿Qué le dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y allí se armó un relajo, porque este cojo empezó a caminar y empezó a subir las escaleras hacia el templo, a brincar y a alabar a Dios, y se presentó allí a la multitud, ¿sí?, para que vieran lo que había hecho Pedro. ¿Y qué pasó? Los agarraron a Pedro y a Juan y los llevaron al concilio. ¿Sí? Y eso dice la Torah, dice, si una persona empieza a hacer milagros, deben tomarlo y llevarlo ante el concilio, ante el consejo de sacerdotes. Y les preguntaban, ¿en nombre de quién lo estás haciendo?, ¿no? ¿Sí? Si respondían que lo hicieron en nombre de un dios ajeno, un ídolo, o algo así, pues imagínate, lo apedreaban. Eso decía la ley y había que hacerlo. Entonces por eso se los llevan a ellos y les preguntan, ¿cómo fue que hicieron ustedes eso? Y allí es donde les cuestionan, ¿en el nombre de quién y con qué autoridad hicieron estos milagros? Pedro respondió, en el nombre de Yeshua de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. El Señor nos dio la potestad de que este hombre que ustedes ven esté completamente sano. ¿Sí? Yeshua es la piedra angular que fue rechazada por ustedes, los edificadores, pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no se le ha dado ningún otro nombre a los hombres en que podamos ser salvos, más que en Yeshua, el Mesías hombre. Sangre en la nariz. ¿Sí? Pedro tuvo pantalones para decirlo, ¿eh? Pero lo dijo con mansedumbre, con reverencia. ¿Sí? Y simplemente les presentó pruebas de las escrituras de que Yeshua era el Mesías. ¿Sí? Después no sabían qué hacer, le piden consejo al rabí Gamaliel y les dice que es una señal muy rara, que mucha gente va a empezar a creer. ¿Sí? Dice, mucha gente nos va a empezar a creer, nos van a empezar a decir que matamos al Mesías, que fue nuestra culpa. ¿Qué hacemos? Y ahí Gamaliel les dice, dejen en paz a estos hombres, hombre. Si esto es de hombres, se va a acabar. Ya han surgido muchísimos Mesías, se han levantado muchos discípulos, pero cuando este muere, se acaban los discípulos, se acaba todo. Igual, pues si no es de Dios, se va a acabar. Pero si es de Dios, no lo van a poder detener. ¿Sí? Y bueno, pues no sé a qué estemos nosotros luchando contra Dios. Entonces dice que pues siguieron sus consejos. Pero después de haberlos soltado y les dijeron, no sigan enseñando en el nombre de Yeshua, no sigan ni sanando ni enseñando. Y los echaron de ese lugar. Pero Pedro y Juan salieron cantando, contentos. ¿Sí? Porque tuvieron la oportunidad de presentar defensa. Grande su galardón en los cielos. Le dieron gracias por haber sido tenidos por dignos. ¿Sí? ¿Sí? Es importante que para poder presentar defensa de lo que creemos, veamos lo que dice el versículo capítulo 3:16, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Sí? Un fundamento para hablar de la palabra con valor, con valentía, con claridad. Un fundamento es tener buena conciencia. Y a partir de aquí hasta el cierre del capítulo es tener buena conciencia. Y vaya que Pedro sabía lo que representaba tener una mala conciencia. Y el capítulo, seguimos con el capítulo 3, parte 3. Vamos a ver qué es tener una mala conciencia. Yo quise separar este capítulo porque tenemos que ver qué es tener una mala conciencia. Por eso los dejo hasta este capítulo parte 2, capítulo 3 parte 2. Sí, y los dejo con esta oración. Padre Celestial, Adoni, Abba, te damos gracias porque nos permites seguir hablando de tu palabra.
Permite que estos videos y estos mensajes lleguen a los 4 ángulos de la tierra. Sabemos que estamos en los tiempos del fin, Padre Celestial, y tenemos que tener esperanza. Tú nos das por medio de Pedro las instrucciones de cómo podemos ser mejores personas, cómo podemos tener esperanza, cómo podemos ser mejores esposos, ¿sí? Cómo podemos tener valor y valentía, ¿sí? De hablar de tu palabra con mansedumbre. Muchas gracias por todo, Padre eterno. Todo eso te lo pido por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua ben David. Amén.